El tiempo se detiene, no afuera sino dentro. Algo se quiebra en silencio como una cuerda demasiado tensa que al fin se rinde. No hay ruido, pero lo sientes. Es un vacío leve, una pérdida sin nombre. No sabes si estás despertando o cayendo. Solo intuyes que ya no puedes seguir igual. Todo lo que antes parecía firme se mueve. Las certezas, las rutinas, incluso las emociones. El control se escapa como agua entre los dedos, y por primera vez no haces nada por retenerlo. Te das cuenta de que has vivido corriendo detrás del tiempo como si pudieras ganarle. Pero el tiempo nunca huye, solo espera. No destruye, revela. Y en ese espejo inmóvil que ahora se abre frente a ti, ves lo que siempre estuvo ahí escondido bajo el ruido: tus miedos, tus hábitos, tus heridas. No son enemigos, son señales. Marcas del viaje. Quizá todo lo que perdiste no era castigo sino guía. Quizá este derrumbe no sea el final sino el comienzo de una comprensión más profunda. La mente exhausta de resistir empieza a rendirse, y en esa rendición nace una calma extraña. Un silencio que no oprime sino que sostiene. Como si una razón invisible, el logos, estuviera ordenando el caos desde dentro. Te preguntas sin voz, ¿y si nada fuera casualidad? ¿Y si incluso el dolor tuviera un propósito oculto? El tiempo entonces deja de ser enemigo. Se convierte en testigo. No mide lo que pierdes sino lo que aprendes. Y entiendes por fin que muchos envejecen sin madurar. Que crecer no es sumar años, sino soltar el miedo a mirarse de frente. Respiras, observas, comprendes. Todo sigue igual y sin embargo algo ha cambiado. Lo que antes te agitaba ahora te revela. Lo que antes dolía ahora enseña. Lo que antes temías ahora te libera. Porque el control no está en detener el flujo de la vida, sino en aprender a moverse con él. Nada es casualidad. El tiempo no pasa, nos muestra quiénes somos. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. El reloj marca las 6:30, o al menos eso dice, porque nadie mira el reloj de verdad hasta que siente que se le acaba el tiempo. Afuera el aire huele a polvo y café recalentado. Otro día que empieza igual que los demás. La gente corre, el tráfico gruñe, los teléfonos vibran con su sinfonía de urgencias inútiles. Todos creen que hacen algo importante, pero si apagas el ruido un segundo, silencio. Lo que queda es una verdad incómoda: el tiempo se va, y nosotros ni siquiera sabemos en qué lo gastamos. Me río solo al pensarlo. Vivimos como si tuviéramos una cuenta infinita, pero cada amanecer es una retirada silenciosa del banco de la vida. Nadie te avisa, nadie te manda un resumen mensual. Simplemente un día descubres que el crédito se acabó. Y claro, ahí empieza el drama. Ahí sí te das cuenta de todo lo que dejaste para después. El problema es que después es un fantasma amable, siempre promete, nunca cumple. Lo he visto miles de veces en la guerra y en la oficina. Gente que pospone su felicidad esperando que el mundo se alinee, que el clima mejore, que el jefe cambie, que llegue el lunes perfecto. Como si la vida tuviera un botón de reinicio. Pero no. La vida solo tiene un botón, el de seguir. Y sigue aunque no tengas ganas, aunque no estés listo, aunque digas mañana empiezo. Mañana es una trinchera donde mueren los valientes sin disciplina. A veces pienso que deberíamos llevar una alarma colgada al cuello que cada minuto sonara diciendo -1. Sería honesto. Duro, pero honesto. El tiempo no se pierde como una llave. Se gasta como una bala. Sale, silba, impacta y ya esta no vuelve.
Por eso los estoicos hablaban tanto de la muerte no por morbosos, sino porque recordarla te ordena la cabeza. Cuando sabes que el reloj corre, dejas de perderte en tonterías. El soldado que no sabe cuándo sonará su última orden, no pierde tiempo limpiando el polvo del orgullo. Hace lo que tiene que hacer y punto. Eso es vivir. Lo demás es entretenerse mientras te oxidas. A veces veo a la gente correr con esa mezcla de prisa y vacío, y me pregunto si saben a dónde van. Algunos ni siquiera saben por qué empezaron a correr. Solo siguen el ritmo del ruido como si moverse fuera sinónimo de avanzar. Pero no es así. Hay días en que el movimiento es solo una forma elegante de huir de uno mismo. Lo sé porque yo también lo hice, me escondí en el trabajo, en los planes, en las excusas. Decía cuando tenga más tiempo y el tiempo se reía de mí porque el tiempo nunca espera al que espera. No tiene paciencia para los distraídos. Hay una ironía en todo esto, la mayoría no teme morir, teme darse cuenta de que nunca vivió. Y eso, créeme, duele más que cualquier final. Un día te levantas, miras alrededor y todo parece igual. Pero tú ya no eres el mismo. Algo dentro de ti hace clic, una chispa de lucidez, como si alguien te dijera al oído, ya basta de dormir. Y ahí empieza el verdadero despertar. No con fuegos artificiales, sino con una incomodidad serena, la sensación de que no puedes seguir viviendo en automático. El despertar duele, sí. Es como abrir los ojos en medio del humo después de una explosión, te arde. No ves bien, pero ya no puedes fingir que nada pasó. Te das cuenta de que cada decisión es una bala disparada hacia el futuro. Cada sí mata 1000, no. Y cada minuto que pierdes es un pequeño suicidio invisible. No hay manera bonita de decirlo. Solo hay una forma digna de aceptarlo, haciendo algo ahora, aunque sea pequeño, aunque parezca ridículo. Porque lo contrario de perder el tiempo no es ser productivo, es estar presente. Me acuerdo de un tipo que conocí en un destacamento. Tenía la manía de anotar todo lo que haría cuando volvamos. Una lista interminable: aprender guitarra, visitar a su madre, escribir un libro. Un día no volvió. Cuando recogimos sus cosas, la lista estaba ahí doblada con cuidado, como si todavía esperara turno. Desde entonces, cada vez que escribo mañana, me tiembla la mano. No porque tenga miedo, sino porque sé lo frágil que es el mañana. No existe, y sin embargo todos apostamos por él como si fuera una garantía. ¡Qué idiotas! El truco, si es que hay uno, está en dejar de negociar con el tiempo. No trates de controlarlo ni de ganarle. Solo úsalo. Es el único recurso que mientras lo gastas bien se multiplica. Si dedicas 1 hora a algo real, a una conversación sincera, a mejorar una habilidad, a mirar el cielo sin pensar en nada, esa hora no se pierde, se transforma. Pero si la llenas de distracciones, redes, quejas, comparaciones, entonces sí la entierras viva. Y el cementerio del tiempo perdido es el más lleno del mundo. A veces me preguntan cómo sé tanto de esto, y siempre contesto lo mismo: porque desperdicié demasiado. Porque tuve que ver morir a otros para entender lo vivo que estaba yo. Y porque un día en mitad del caos comprendí que el tiempo no se mide en días, sino en decisiones. Decidir estar presente. Decidir no correr. Decidir mirar el reloj y decir: sí, estoy aquí ahora. Quizá esa sea la verdadera oración de un estoico: no pedir más años, sino más conciencia por segundo. No alargar la vida, sino ensancharla. Y si lo piensas, eso está en tus manos.
Lo demás, el calendario, los relojes, las promesas de futuro son solo ruido de fondo. Así que dime, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? No hace falta responder. Solo mira alrededor. Escucha el silencio entre los segundos y entiende que cada tic es una oportunidad que se va. Hoy, ahora, este mismo momento podría ser el último. ¿Y si lo fuera? Seguirías esperando el lunes. El viento se levanta y golpea la lona del puesto como si quisiera arrancarla. El cielo tiene ese gris de días difíciles y todos parecen un poco más tensos de lo habitual. Es curioso, basta una nube para que la gente pierda la calma. Me quedo mirando a uno que protesta porque el café está frío y otro que maldice al gobierno, al clima, a su jefe, a su ex, al universo entero. Todos quieren tener razón, todos quieren controlar algo. Yo también era así, un general de causas perdidas. Creía que si gritaba lo bastante fuerte, el mundo se acomodaría a mis planes. ¡Qué ingenuo! Uno se gasta la vida luchando contra el viento y luego se queja de estar cansado. Hasta que un día, cansado de tanto golpe, entiendes lo que decía Epicteto. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y ahí cambia todo. Porque la verdad es que el mundo no te debe obediencia. La gente no te debe cortesía. El clima no te debe sol. El tráfico no te debe paso. Y la suerte, ni hablar, esa ni te conoce. El problema es que nos enseñan a vivir como si todo girara alrededor de nuestra voluntad. Queremos que los demás sean justos, que la vida sea predecible, que los planes salgan bien. Y cuando no pasa, pataleamos. A veces en silencio, a veces con ruido. Pero da igual, la frustración es la misma. Lo gracioso es que seguimos haciéndolo como si esta vez fuera distinto. Como si el universo, cansado de oírnos, dijera: vale, ahora sí. Pero no. El universo no negocia. Aprendí eso un día que la lluvia se llevó todo lo que había construido. Literalmente. Una noche de tormenta, el viento tiró el techo del refugio y arrastró mis cosas río abajo. Me quedé ahí empapado, con las manos vacías y la cabeza hirviendo. Podía maldecir, podía llorar, podía romper algo. Pero nada de eso iba a cambiar el hecho: el techo ya no estaba. Y mientras el agua me chorreaba por la cara, entendí lo simple y brutal que es la vida. Hay cosas que puedes hacer y cosas que simplemente pasan. Lo que haces después es lo único que te define. Así de simple. Así de jodido. Esa noche aprendí una técnica vieja como el estoicismo: separar lo que está en tus manos de lo que no. Parece fácil, pero no lo es. Empiezas por cosas pequeñas. El clima. No puedo controlarlo. La actitud de los demás, mi reacción, sí. Es casi ridículo cuando lo piensas. Gastamos más energía intentando cambiar a otros que dominando nuestro propio temperamento. Queremos que el idiota deje de ser idiota, que el tonto se ilumine, que el mundo se disculpe. Pero la única victoria posible es aprender a no explotar por lo inevitable. A veces la verdadera fuerza no es resistir el golpe, sino no devolverlo. La mente humana es como un soldado mal entrenado. Dispara a todo lo que se mueve. Noticias, rumores, opiniones, injusticias. Y claro, termina sin munición. ¿Cuántas veces te has sentido agotado sin haber hecho nada físico? Es el peso de querer tener razón en un mundo que ni siquiera te escucha. La cura no es aislarte ni volverte indiferente. Es elegir tus batallas. Porque si todo es una guerra,
terminas perdiendo la paz. Hay un truco que uso cuando me siento al borde. Imagino una línea invisible frente a mí. A un lado las cosas que puedo influir, al otro todo lo demás. Si cruzo la línea, pierdo. Si me mantengo de este lado, gano. Simple. A veces incluso lo dibujo en el suelo con un palo cuando necesito recordarlo de verdad. Y no siempre lo consigo. Pero cada vez que me pillo intentando arreglar lo inarreglable, sonrío. Me digo otra vez intentando controlar la lluvia genio. Y me río. Porque la risa también es una forma de control. La gente confunde control con poder. Creen que ser fuerte es imponer, pero no ser fuerte es no hundirse cuando todo se derrumba. El control no es gritar más alto, es bajar el volumen interior. Es ese segundo en que eliges no responder al insulto, no entrar al drama, no discutir por deporte. Es un arte, casi una coreografía, ves venir el golpe y en lugar de chocarlo esquivas. No por miedo, sino por inteligencia. Epicteto estaría orgulloso, supongo. Y sin embargo, incluso sabiendo esto, seguimos cayendo. Nos prometemos calma y a los 5 minutos ya estamos discutiendo con un desconocido en Internet. Somos contradictorios por naturaleza. Pero ahí está la belleza, cada error es un recordatorio. No se trata de ser un sabio de mármol, sino de ser un humano que vuelve al centro cada vez que se desvía. La práctica es todo. En el campo nadie aprende a apuntar leyendo. Se aprende disparando, fallando, corrigiendo. Con la mente pasa igual. A veces cierro los ojos y escucho el mundo. Voces, motores, alarmas, el ruido constante del descontrol. Todos intentando controlar algo, todos fracasando un poco. Y me entra una paz rara, porque entender que no puedes con todo te libera. No tienes que arreglar el mundo, solo tu reacción ante él. Y créeme, eso ya es suficiente trabajo. La próxima vez que algo te saque de quicio, prueba a no hacer nada. Sin nada. No hables, no actúes, solo observa. Vas a sentir cómo el impulso se muerde solo. Esa es la victoria invisible del estoico, vencerte antes de perderte. No hay medallas por eso, ni aplausos, ni pods inspiradores. Solo el silencio después de una batalla que nadie vio, pero tú sí sabes que ganaste. Así que la próxima vez que todo se descontrole, y se descontrolará, no lo dudes, respira. Míralo como quien ve una tormenta desde la ventana. Que truene si quiere. Tú mantente seco por dentro. Porque al final lo único que está verdaderamente bajo tu control es eso, no convertirte en lo que te irrita. El resto déjalo pasar. El mundo seguirá girando igual con o sin tu permiso. Y tú, si tienes suerte, seguirás ahí en calma mientras el ruido se destruye solo. La mañana huele a hierro y polvo. No sé si es el aire o mis nervios, pero siento ese cosquilleo en la piel que anuncia que algo va a pasar. O al menos debería. Llevo 3 horas mirando el mapa, calculando rutas, esperando la orden que nunca llega. Y de repente me doy cuenta. Estoy haciendo lo mismo que hacía en la vida civil. Esperar. Esperar el momento perfecto, la señal perfecta, el ánimo perfecto. Como si el universo tuviera que tocar trompetas antes de que uno se mueva. Me río solo, porque la verdad es que el universo no te manda invitaciones, solo te lanza oportunidades disfrazadas de caos. Y tú decides si te levantas o sigues quejándote desde el suelo. La mayoría no falla por falta de talento. Falla por exceso de teoría. Gente que planea tanto que cuando llega la hora ya es tarde.
Me recuerda a los soldados nuevos, esos que pulen el arma hasta verla brillar, pero tiemblan cuando escuchan el primer disparo. Quieren que todo esté bajo control antes de dar un paso. Spoiler, nunca lo está. No existe el momento ideal ni el plan perfecto. Lo aprendí en el campo donde el que duda un segundo pierde la vida o la oportunidad. En la vida pasa igual, solo que la muerte llega más lenta y sin uniforme. Hay una trampa en la mente, confunde pensar con avanzar. Crees que por analizar estás progresando, pero lo único que haces es construir un laberinto más elegante para tus miedos. He visto hombres quedarse paralizados frente a una puerta porque no sabían qué había detrás. Y también he visto a otros empujarla sin mirar, recibir el golpe, caer, levantarse y avanzar. La diferencia no está en la suerte, sino en la disposición. En saber que el primer paso siempre es torpe, pero necesario. Ningún camino se revela antes del primer movimiento. La claridad llega cuando el polvo se levanta, no antes. Recuerdo una operación en la que todo salió mal. El terreno era una trampa, las coordenadas estaban erradas y la radio no funcionaba. Nos quedamos solos sin plan. Todos me miraron esperando que yo tuviera la fórmula mágica. Y yo solo dije, muévanse. Ni siquiera sabía hacia dónde exactamente, pero quedarse era morir. Caminamos, tropezamos, retrocedimos y al final encontramos una salida. No porque el plan fuera bueno, sino porque nos movimos. Desde entonces lo aplico a todo. Cuando dudo me muevo. No mucho, no rápido, pero lo suficiente para romper la inercia. La inacción es cómoda. Te hace sentir seguro porque en la cabeza todo sale bien. En tu imaginación no hay viento, ni barro, ni errores. Pero la vida real no vive en la cabeza. Vive en el cuerpo, en las manos sucias, en los intentos fallidos. Uno no aprende a nadar leyendo sobre agua. Tienes que mojarte, tragar un poco, flotar, hundirte y volver a subir. Eso es acción. El resto son excusas con buena gramática. Muchos creen que no actúan porque no tienen confianza. Error. La confianza no aparece antes de la acción, aparece después. Primero saltas, luego entiendes que podías. Es un orden cruel, lo sé, pero es el único real. La mente siempre quiere garantías. El cuerpo solo necesita impulso. Así que cuando dudes, mueve el cuerpo. La mente ya se acostumbrará. A veces pienso que la perfección es el disfraz más elegante del miedo. Nadie dice, tengo miedo de fallar. Dicen, aún no estoy listo. Y lo repiten tanto que se convencen. Pero no hay preparación que te proteja de la incertidumbre. Siempre habrá un elemento fuera de tu control, el clima, la gente, el azar. La perfección no existe, solo la práctica. Y practicar es exponerte a la posibilidad de fallar. No hay otro camino. En el frente, el soldado que espera la orden ideal nunca dispara. El que sobrevive es el que actúa con lo que tiene, donde está, como puede. En la vida la estrategia es la misma. A veces tu mejor opción no es la correcta, sino la posible. Avanzas, observas, corriges. La acción no es una garantía de éxito, es una garantía de aprendizaje. Cada intento fallido te enseña lo que la quietud nunca podrá. Me gusta pensar que cada vez que dudas, la vida te mira con una ceja levantada, como diciendo, entonces, no espera tu discurso, espera tu paso. Porque el mundo no se mueve con tus intenciones, sino con tus decisiones. No importa si el primer paso es torpe. Lo importante es que lo das. El resto lo aprendes en el camino. Hay días en que también yo me paralizo.
No porque no sepa qué hacer, sino porque mi mente fabrica 10 posibles desastres por cada idea. En esos momentos me repito un mantra viejo. Más vale una acción mediocre que una intención brillante. Suena feo, pero funciona. Porque la acción crea dirección y la dirección crea propósito. Pensar demasiado solo engorda el miedo. Si esperas la motivación perfecta, prepárate para envejecer sentado. La motivación es un lujo, la disciplina una necesidad. Los grandes cambios no empiezan con un grito épico, sino con un gesto pequeño: escribir una línea, hacer una llamada, salir a caminar. Es casi ridículo lo simple que es, pero lo simple asusta. Porque lo simple no deja lugar para excusas. He aprendido que la claridad viene después del movimiento, que el camino se dibuja cuando los pies lo pisan, que el coraje no es no tener miedo, sino avanzar con él a cuestas. Y sobre todo que fallar no mata tanto como arrepentirse de no haberlo intentado. Así que si tienes que elegir entre quedarte inmóvil o hacer algo mal, elige moverte. La vida no premia a los que aciertan, sino a los que insisten. Al final, la acción es una forma de fe. Fe en que el siguiente paso te llevará aunque no veas el suelo. Y si no, al menos tendrás una historia que contar. Peor es quedarte mirando cómo otros viven mientras tú redactas la lista de excusas. Así que levántate aunque sea por orgullo. Porque incluso un paso torpe deja huella. Y las huellas, amigos, son lo único que demuestra que pasaste por aquí. El día amaneció con una neblina espesa de esas que parecen tragarse el sonido. Todo se mueve en cámara lenta: el vapor del café, el zumbido de los insectos, el crujido leve del suelo bajo las botas. Por un momento el mundo parece sostener la respiración. Y yo también. No porque haya peligro, sino porque por fin no lo hay. En el frente la calma siempre es sospechosa, pero hoy se siente diferente. No es la calma de antes de un ataque. Es la calma que te recuerda que estás vivo. Y eso, aunque suene tonto, es fácil de olvidar. El tiempo pasa distinto cuando dejas de correr. Te das cuenta de lo absurdo que es ese impulso constante de ir a alguna parte, como si el valor de la vida dependiera de cuántas cosas puedes tachar de una lista. Nos pasamos la existencia corriendo hacia el futuro o escondiéndonos del pasado, y mientras tanto el presente se nos escapa entre los dedos. He conocido hombres que sobreviven a la guerra, pero no a sus recuerdos. Otros que viven planificando tanto su mañana, que nunca llegan a vivir su hoy. Y luego estamos los que aprendemos a golpes que la única tierra firme es el instante que estás pisando ahora. Recuerdo una noche en medio de un apagón que nos quedamos todos quietos, sin radio, sin luz, sin nada. Lo único que se oía era la respiración de cada uno, el viento arrastrando polvo. En ese silencio entendí que todo lo demás era ruido. Ni el pasado ni el futuro estaban allí. Solo ese momento suspendido, simple, brutalmente presente. Y lo curioso es que en esa oscuridad total me sentí más vivo que nunca. No había nada que hacer, nada que esperar. Solo estar. La mente no soporta eso. Es un animal inquieto, siempre saltando de un pensamiento a otro. A veces la miro como se mira a un perro nervioso: corre, ladra, persigue su propia cola. Quiere resolver lo que ya pasó y predecir lo que aún no llega. Y mientras tanto se pierde el único lugar donde puede actuar el ahora. Lo irónico es que lo que más tememos, quedarnos quietos, es lo único que podría salvarnos. La quietud no mata. Lo que mata es la distracción perpetua. He aprendido a usar los sentidos como anclas. Cuando la cabeza se me va demasiado lejos, vuelvo al cuerpo.
Siento el aire que entra, el roce del uniforme, el peso del sol en la piel. Escucho el zumbido de una mosca y el murmullo lejano del motor. Parece nada, pero es todo. Es la vida diciendo, estoy aquí si quieres notarme. Hay algo profundamente humilde en detenerse y escuchar, en reconocer que no eres el centro del universo, solo una pequeña parte que respira junto a él. La gratitud viene después, suave como el eco de esa atención. No es ese agradecimiento falso de los discursos ni las frases motivacionales. Es más sencillo y más áspero. Es mirar alrededor y pensar, no todo está bien, pero yo estoy aquí. Es aceptar el café frío, el cansancio, el cuerpo que duele y aún así decir gracias. Porque dentro del caos sigue habiendo vida y eso basta. La gratitud no es reacción, es atención. No es decir gracias porque algo salió bien, sino porque puedes ver que incluso lo difícil tiene sentido. Hay un tipo de silencio que no asusta, sino que limpia. Es ese que llega después de comprender algo sin palabras, cuando entiendes que no necesitas más para sentirte completo, que el presente no es un premio ni un castigo, es un punto neutral, donde puedes empezar de nuevo cada segundo. Y si aprendes a habitarlo, el pasado deja de doler y el futuro deja de dar miedo. A veces mientras camino cuento los pasos, no para llegar, sino para estar. 1, 2, 3. La mente intenta escaparse, traer recuerdos, inventar preocupaciones. La dejo hablar como quien escucha una radio vieja, pero no le hago caso. Al final se cansa. Y ahí aparece el silencio verdadero, ese que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estés presente. Me he dado cuenta de que el agradecimiento no se entrena con frases, sino con atención. Si miras bien, cada día te da pequeños regalos, el olor de la lluvia antes de caer, una palabra amable, una hora sin dolor. No hacen ruido, por eso los ignoramos. Pero son señales, recordatorios discretos de que no todo está perdido. Vivir en el presente no es cerrar los ojos al dolor, sino abrirlos tan grande que ves también lo que sigue siendo bueno. El mundo seguirá girando igual con sus injusticias y sus tormentas, pero dentro de ti hay un terreno que puedes cuidar. Un pequeño refugio donde nada te persigue el ahora. No pertenece a nadie más. No depende de las noticias ni de los demás. Es tuyo, solo tuyo. Y si aprendes a quedarte ahí, aunque sea un minuto al día, habrás entendido lo que los estoicos sabían, que el poder no está en cambiar el mundo, sino en estar despierto dentro de él. A veces cierro los ojos y escucho mi respiración. No por misticismo ni por moda, sino porque es lo más honesto que tengo. Inhalo, exhalo y me digo, estoy aquí. Y eso dicho sin heroísmo, sin prisa, ya es una victoria. Porque mientras el resto del mundo corre detrás de lo que falta, tú estás aprendiendo a ver lo que sobra, este momento simple, imperfecto, pero vivo. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. El día empezó torcido desde el primer minuto. La radio no funcionaba. El generador se murió y el cielo decidió soltar una lluvia espesa que olía a tierra y resignación. A nadie le gusta admitirlo, pero hay jornadas que nacen perdidas. No importa lo que hagas, el universo ya tiró los dados. Yo solía enfadarme con eso. Insultaba al clima, al destino, al sistema al que inventó los lunes. Creía que enfadarme era una forma de mantener el control. ¡Qué idiota! Solo me desgastaba más rápido.
Uno no se da cuenta de cuánta energía pierde peleando contra lo que ya es. La resistencia tiene mala prensa en el gimnasio y peor en la vida. Lo que te rompe no es el peso, es no soltarlo a tiempo. Recuerdo una vez en medio de una operación que un compañero se cayó por culpa del barro. Intentamos levantarlo, pero el terreno era un pantano. Cada vez que tirábamos los dos terminábamos hundidos un poco más. Al final tuvimos que soltarlo para poder pensar. Lo sacamos después cuando el terreno cedió. Esa imagen se me quedó grabada. Hay momentos en los que soltar no es rendirse, es dejar de hundirse. La vida tiene su propio barro, planes que no salen, personas que no cambian, cosas que se rompen sin explicación. Te puedes dejar la espalda intentando arreglarlas, o puedes aceptar que el barro está ahí y moverte distinto. No mejor, no peor, distinto. Epicteto lo dijo con más elegancia. No busques que todo ocurra como lo deseas, sino desea que ocurra como ocurre. Yo tardé años en entenderlo. Suena a rendición, pero es lo contrario. Es táctica pura. Si no puedes cambiar el viento, cambia la vela. El mar no te pregunta si te gusta su corriente, simplemente te lleva. Tú decides si nadas con ella o te cansas pataleando. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear batallas imaginarias. Hay una escena que se repite en todas las guerras y en casi todas las vidas, el momento en que todo sale mal y todos miran al cielo buscando culpables. Es un reflejo humano. Queremos que el mundo tenga sentido, pero la mayoría de las veces no lo tiene. No hay plan maestro, no hay justicia cósmica, solo hechos. Y el truco está en no necesitar explicaciones para seguir adelante. Cuando aceptas que la realidad no te debe coherencia, te vuelves libre. Dejas de reaccionar como un animal herido y empiezas a responder como un ser humano lúcido. Recuerdo el día en que me di cuenta de eso. Un camión con suministros nunca llegó. Nos quedamos sin comida ni combustible. La rabia me subía por la garganta. Quería romper algo, gritarle al cielo, culpar a alguien. Pero no había nadie. Solo el silencio y el olor del polvo caliente. En ese momento algo dentro de mí se rompió, o tal vez se acomodó. Pensé, vale, esto es lo que hay. Y esa frase tan simple cambió todo. No trajo comida ni gasolina, pero me devolvió la cabeza. De repente podía pensar, podía actuar. El mundo seguía igual, pero yo ya no estaba en guerra con él. La gente confunde aceptación con pasividad. Como si aceptar fuera sentarse a esperar que la vida te pase por encima. Pero no aceptar es reconocer el terreno antes de avanzar. Es ver el mapa sin negar los obstáculos. La negación gasta energía. La claridad la concentra. Cuando aceptas, recuperas el control sobre lo único que siempre fue tuyo, tu actitud. No puedes ordenar que deje de llover, pero puedes decidir no maldecir bajo la lluvia. Puedes caminar más lento, buscar refugio, cantar si te da la gana. Eso es poder. A veces la aceptación tiene sentido del humor. Llega disfrazada de derrota, pero trae una lección escondida. He visto gente perderlo todo y encontrar paz justo en el momento en que dejaron de resistirse. La lucha constante por cambiar lo inmutable es un vicio moderno. Queremos que todo sea diferente, el cuerpo, el pasado, los demás. Y al no lograrlo nos creemos víctimas. Pero el estoico no se victimiza, observa, asimila, adapta. La vida no es justa ni injusta. Tú decides qué haces con eso. Hay días en que lo entiendo y días en que me olvido.
Cuando algo no sale, todavía me hierve la sangre, pero luego me sorprendo riéndome. Es una risa rara, mezcla de cansancio y lucidez, como quien ve un truco repetido. Otra vez el ego creyendo que manda. Aceptar no significa que no sientas frustración. Significa que no te casas con ella. La ves llegar, la saludas y la dejas pasar. No hace falta invitarla a dormir. La aceptación también tiene su ritmo. No se fuerza. Llega cuando te cansas de pelear. Y cuando llega lo notas, la mente se aquieta. El cuerpo se afloja, las cosas pierden su filo. Lo que antes parecía una catástrofe se vuelve una anécdota. Empiezas a entender que la vida no conspira contra ti, simplemente no gira a tu medida. Y eso, aunque duela, es una liberación. Una vez escuché a un viejo sargento decir: el truco no es evitar el golpe, es aprender a caer bien. En su momento me sonó cínico, ahora lo entiendo. Caer bien es aceptar la caída, saber que el suelo duele, sí, pero también enseña que a veces el impacto es lo que te devuelve a la realidad. Y cuando te levantas sin odio, sin quejas, sin drama, el mundo te respeta un poco más. O tal vez eres tú el que se respeta. Así que cuando algo se rompa, y algo siempre se rompe, no corras a juntar los pedazos. Míralos un momento. A veces lo que se rompe solo estaba ocupando espacio. Respira. Suelta. Repite: vale, esto es lo que hay. No porque te resignes, sino porque has decidido dejar de perder energía en fantasmas. Y entonces, justo ahí en medio de ese vacío sereno, nace una claridad nueva, una fuerza tranquila, la misma que tenían los viejos filósofos cuando miraban el cielo y decían sin drama que todo está bien aunque nada lo parezca. El sonido del despertador no perdona. Siempre suena igual, seco, impersonal, como un golpe metálico en el casco. Hay días en que lo odias, pero lo respetas, porque sabes que sin esa rutina te derrumbas. La disciplina es eso, levantarte cuando el cuerpo dice no, porque tu palabra vale más que tu estado de ánimo. Afuera todavía está oscuro, y el aire tiene esa frialdad que corta la cara. Me miro en el reflejo del termo, ojras, barba de 3 días. La expresión de quien ya entendió que no hay gloria en la constancia, solo resultados. La motivación es para los que recién empiezan. Los que seguimos lo hacemos por compromiso. Motivación es emoción. Compromiso es decisión. Lo repito mientras amarro las botas. Allá afuera, la gente habla de pasión, de inspiración, de seguir tu corazón. Yo aprendí a seguir el reloj. El corazón cambia de idea cada 10 minutos. El reloj no. La disciplina es el arte de hacer lo correcto incluso cuando no te apetece. Es el músculo más importante que casi nadie entrena. La diferencia entre el que avanza y el que sueña no es talento, es repetición. Los resultados no llegan por casualidad. Llegan porque un día hiciste lo que tenías que hacer aunque no tuvieras ganas. Y al siguiente también. Y al siguiente. Hasta que un día te das cuenta de que ya no necesitas motivarte porque se volvió parte de ti. He visto soldados fuertes rendirse porque esperaban sentirse bien para actuar. Y he visto otros flacos agotados seguir caminando porque ya lo habían decidido. Esa es la clave. La emoción te empuja una vez. La decisión te empuja siempre. El problema es que el mundo te vende la idea contraria.
Te dice que escuches a tu cuerpo, a tu alma, a tus deseos. Pero la mayoría de las veces, lo que el cuerpo quiere es descanso. Lo que el alma quiere es distracción. Y lo que los deseos quieren es complicarte la vida. La disciplina es el filtro. Te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que quieres ahora y lo que realmente vale después. La gente cree que disciplina es dureza. No, es claridad. Es saber lo que sobra y tener el valor de cortarlo. En el campo aprendí que el peso mata más que las balas. Lo mismo pasa con la vida. Cuanto más llevas, más lento avanzas. Así que empecé a soltar cosas, compromisos, conversaciones inútiles. Aprendí a decir no. Al principio cuesta. Él no se atraganta porque uno quiere quedar bien. Pero cada no bien dicho es un sí silencioso a tu paz. Te limpia el calendario, la cabeza y el alma. Es curioso, pero la libertad no se gana sumando, sino restando. Recuerdo a un viejo sargento que guardaba sus cosas en una caja del tamaño de una mochila. Tenía lo justo una navaja, una foto, una libreta. Cuando le pregunté por qué tan poco, me dijo: porque así sé qué es mío y qué me sobra. En ese momento no lo entendí, pero con los años me di cuenta de que hablaba de mucho más que objetos. Hablaba de hábitos, de pensamientos, de gente. Hay personas que te suman y otras que solo hacen ruido. Hay pensamientos que te impulsan y otros que te drenan. La disciplina también es eso, hacer inventario y tirar lo que ya no sirve. Cada mañana antes de empezar reviso mis pensamientos como quien revisa el equipo antes de una misión. Si hay alguno que no aporta, lo dejo. Si hay una preocupación que no puedo resolver hoy, la anoto y la guardo. No es negación, es estrategia. La mente indisciplinada es como un campo minado. Cada paso sin atención puede volarte en pedazos. Por eso la rutina no es prisión, es protección. Los hábitos son los muros que sostienen el templo interior. La disciplina no suena heroica, no tiene aplausos, es aburrida, repetitiva, silenciosa. Pero también es lo único que te mantiene en pie cuando todo lo demás se cae. Cuando el entusiasmo se agota, cuando la suerte se va, cuando nadie mira. La disciplina es ese amigo silencioso que no te falla. Y sí, a veces duele. Duele levantarte temprano, decir que no, entrenar cuando llueve, trabajar cuando nadie te obliga. Pero ese dolor es distinto. Es el dolor que te fortalece. El otro, el de la culpa por no haber hecho lo que sabías que debías, ese sí quema. Hay algo casi espiritual en el acto de hacer lo correcto una y otra vez. No por reconocimiento, sino porque lo decides. En un mundo donde todos buscan placer inmediato, ser disciplinado es un acto de rebeldía. Es mirarle a la cara al caos y decirle no hoy. Es mantenerte firme cuando todos se distraen. Es saber que la libertad sin estructura no es libertad, es desorden. A veces me preguntan si no cansa vivir así tan medido. Y sí cansa. Pero cansa más vivir desordenado. Cansa más despertarte cada día sin saber en qué se te va la vida. La disciplina te da dirección. Y con ella viene la calma. No necesitas pensar tanto. Solo haces lo que dijiste que harías. Y al final del día, cuando el cuerpo se queja, pero la mente está en paz, entiendes que el esfuerzo vale más que el resultado. Hay un placer silencioso en mirar atrás y saber que cumpliste. Que no traicionaste tu palabra. Que no esperaste a sentirte listo para actuar. Esa es la verdadera autoestima, confiar en ti porque te cumples.
No porque te creas especial, sino porque te respetas. Y cuando te respetas, todo cambia. Así que cada vez que el cuerpo diga, no puedo, respóndele, hazlo igual. Cada vez que la mente invente excusas, recuérdale que ya decidiste. Y cuando el mundo te diga que te relajes, sonríe y sigue. No porque seas rígido, sino porque sabes que sin disciplina no hay libertad. Y sin libertad interior, todo lo demás es solo ruido. Hay silencios que dicen más que 1000 discursos, pero la mayoría no los aguanta. La gente le teme al silencio porque le devuelve su propio eco, y ese sonido a veces duele. Aquí en medio de la nada uno aprende a escuchar. Al viento, a los insectos, a los otros, y sobre todo a sí mismo. No siempre es agradable. Descubres cuánta basura mental llevas dentro. Pensamientos que no son tuyos, frases repetidas, promesas ajenas. También muchas voces de gente que ya no está, de gente que nunca calla. Entonces entiendes por qué los estoicos valoraban tanto las palabras. Porque hablar es fácil. Pensar antes de hablar, eso ya es arte. He visto cómo una palabra mal dicha levanta una pelea más rápido que una bala. Una broma fuera de lugar, un comentario con veneno, una crítica disfrazada de consejo. El campo enseña rápido, una frase puede encender o apagar una guerra. En la vida civil pasa igual, solo que el daño se mide en relaciones rotas, en silencios largos, en confianza perdida. Por eso empecé a hablar menos. No por sabio, sino por cansancio. Cada palabra gasta algo y uno aprende a cuidar sus municiones. Hablar solo cuando hace falta, y cuando hablas, hacerlo limpio, sin adornos, sin veneno. Antes me creía honesto porque decía lo que pensaba. Ahora sé que la sinceridad sin filtro es otra forma de ego. No todo lo que se te cruza por la cabeza merece ser dicho. Hay verdades que no curan, solo sangran. Lo que diferencia a un sabio de un bocazas no es lo que sabe, sino lo que elige callar. A veces el silencio es la respuesta más contundente, pero claro, el silencio no da likes ni aplausos. Cuesta. Parece que pierdes. Hasta que entiendes que quien controla sus palabras controla el clima de su propia mente. Me gusta observar cómo la gente habla de sí misma. Soy un desastre, no puedo, siempre me pasa lo mismo. Lo repiten tanto que lo convierten en una profecía. Las palabras son ladrillos, construyen o entierran. Decirte no puedo es levantar un muro. Decir aún no sé cómo es abrir una puerta. Es una diferencia mínima, pero cambia el rumbo. Lo sé porque yo mismo tuve que reeducar mi lengua. Durante años me hablaba como a un enemigo. Si fallaba, me insultaba. Si dudaba, me ridiculizaba. Un día entendí que mi mente solo estaba obedeciendo las órdenes que yo mismo le daba. Desde entonces elegí hablarme como a un compañero, no como a un traidor. Y las relaciones buenas son un campo de entrenamiento igual de duro. Uno aprende que no todo el que sonríe es aliado, ni todo el que te contradice es enemigo. Hay amigos que te distraen y enemigos que te despiertan. La clave está en ver qué te dejan cuando se van. Si te agotan, te sobran. Si te impulsan, aunque duelan, te sirven. Con el tiempo el círculo se achica, no por elitismo, sino por higiene mental. Prefiero 3 conversaciones reales que 30 superficiales. La soledad no asusta cuando has conocido el ruido de la gente equivocada. Una noche en un campamento, un compañero me dijo algo que nunca olvidé. Cada palabra que sueltas debería pasar por 3 filtros. Es verdad, es necesaria, es amable. Me reí, claro.
Sonaba a libro de autoayuda. Pero luego lo vi en acción. En medio de un caos, él siempre decía lo justo nunca más. Su voz tenía peso como si cada sí y cada no fueran medidos con precisión. Con el tiempo entendí que no se trata de hablar poco, sino de hablar con conciencia. La palabra consciente corta más que la espada, pero también puede coser lo que la espada rompió. Hoy intento practicar el hablar con intención. Antes de responder, respiro. Antes de juzgar, observo. A veces solo eso ya evita un desastre. No siempre lo logro. El impulso todavía me muerde. Pero cuando consigo mantener la calma, todo se ordena. Es curioso cómo una pausa de 2 segundos puede cambiar una historia entera. No reaccionar es un arte. De hecho, es meditación en movimiento. El guerrero que sabe contener su lengua gana batallas que el impulsivo ni entiende. Y luego está el otro lado, saber escuchar. Escuchar de verdad, no solo esperar tu turno para hablar. Escuchar sin preparar respuestas, sin necesidad de tener razón. La mayoría no escucha, interpreta. Yo también era así. Hasta que un día alguien me habló desde el cansancio y en vez de contestar solo estuve ahí. Y funcionó. A veces la gente no quiere soluciones, solo presencia. El silencio atento cura más que 1000 consejos. La palabra es herramienta o arma, depende de quién la empuñe. Con ella puedes levantar o hundir, unir o dividir. Lo que digas hoy puede regresar años después en boca de otro multiplicado. Por eso cuando tengo dudas, elijo callar. No por miedo, sino por respeto al poder que tiene el sonido cuando sale de ti. Cada palabra deja huella y uno nunca sabe quién la está pisando. Así que pregúntate sí en voz baja. ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Cómo hablas de otros cuando no te oyen? Tus palabras abren o cierran caminos. A veces el silencio es la respuesta más digna. A veces una palabra justa puede salvar un día entero. Y cuando no sepas qué decir, di menos. O di nada. Porque en el fondo el silencio también es un idioma y los que lo entienden viven más tranquilos. La noche cayó sin ruido como una manta gruesa sobre un cuerpo cansado. El viento se calmó, los insectos callaron, incluso el generador decidió rendirse. En el silencio absoluto escuché por primera vez el sonido de mi propia mente. No era agradable. Un murmullo constante, una mezcla de recuerdos, quejas y escenarios imaginarios. La mente no soporta el silencio. Busca ruido como un adicto busca su dosis. Pero aquí no había nada que la distrajera, ni radio, ni órdenes, ni excusas. Solo el zumbido interior de mis pensamientos dando vueltas como moscas en una habitación cerrada. Me senté y esperé. Con el tiempo el ruido empezó a perder fuerza como una tormenta que se aleja. Y entonces quedó el vacío. Un vacío limpio, sereno. Por primera vez el silencio no me asustó. Me sostuvo. He aprendido que callar no es debilidad, es estrategia. En la guerra y en la vida, el que grita más no es el más fuerte, es el más asustado. El silencio, en cambio, es poder contenido. Es la pausa. Antes del golpe certero. Es el espacio donde uno decide si vale la pena responder o simplemente dejar que el mundo se desgaste solo. Antes reaccionaba a todo. Una crítica, un comentario, una injusticia. Era como un perro ladrando a cada sombra. Creía que defenderme era necesario. Ahora entiendo que no todo merece una respuesta y que no reaccionar es una forma de victoria. El que domina su impulso, domina el campo. No es fácil. El cuerpo pide pelea, la sangre hierve.
La mente fabrica argumentos, planes, frases perfectas que nunca deberían salir. Pero si esperas lo suficiente pasa, como un fuego sin oxígeno. La rabia necesita atención para sobrevivir. Si no la alimentas, se apaga sola. Esa es la neuroplasticidad en su forma más simple. Cada vez que eliges no reaccionar, reescribes el mapa de tus reflejos. Te vuelves menos esclavo de tus emociones, más dueño de ti mismo. No hay medallas por eso, pero hay paz y eso vale más. A veces pienso que la mente es como un cuarto lleno de cosas inútiles. Recuerdos viejos, culpas ajenas, discusiones que ya no importan. Todo apilado en un desorden que apenas te deja caminar. Vivir sin silencio es como vivir ahí dentro sin limpiar. Un día decides ordenar. Empiezas por un rincón, tiras una queja, barres una comparación, doblas un pensamiento que aún sirve. No se nota enseguida, pero el aire cambia. Respirar se vuelve más fácil. La claridad no llega como un rayo, llega como un amanecer lento. Y cuando finalmente puedes ver el suelo de tu mente, te das cuenta de que siempre estuvo ahí solo, necesitaba espacio. He visto hombres perder el juicio por no saber callar. Hablaban hasta convencerse de sus propias mentiras. El ruido era su trinchera. Pero también he visto otros callados firmes que miraban antes de actuar. Parecían lentos, pero eran precisos. Donde los demás gastaban energía reaccionando, ellos la reservaban para cuando de verdad importaba. No hablaban para ganar discusiones, hablaban para mover el mundo. Y lo movían. Aprendí a admirar esa calma. Es una calma que no se finge. Se construye con años de tragarse palabras que no sirven. En el silencio descubres que la mayoría de las batallas eran imaginarias, que el enemigo que tanto temías estaba dentro, que la vida no es una competencia, es una caminata larga donde lo importante no es llegar primero, sino llegar lúcido. El ruido externo o interno te roba esa lucidez. Te empuja a reaccionar por reflejo, a actuar sin pensar, a hablar sin decir nada. El silencio, en cambio, te devuelve el control. No el control sobre el mundo, sino sobre ti mismo, que al final es lo único que importa. A veces, mientras todo duerme, camino fuera del campamento. El aire frío me golpea la cara, las estrellas parecen clavadas con clavos invisibles. No hay movimiento, no hay urgencia, solo respiro. Cada inhalación es una orden calma. Cada exhalación, una entrega suelta. Es simple, casi animal. Pero funciona. Me recuerda que estar vivo no es correr ni demostrar, es simplemente ser. Y en esa quietud, paradójicamente, todo cobra sentido. Las cosas dejan de pelear por atención. El mundo se acomoda solo. El silencio no es ausencia, es presencia completa. Es el momento en que la mente deja de gritar para escuchar lo que realmente importa. A veces se cuela una idea limpia, pequeña, y sabes que viene del fondo, no del ruido. Esas son las únicas que valen la pena. El resto es interferencia. Por eso los estoicos callaban más de lo que hablaban, porque sabían que el que controla su voz controla su destino. Ya no anuncio lo que haré. Ya no necesito demostrar nada. He cambiado el ya verán por el ya lo hice. Hay una frase que me repito cuando la rabia o la impaciencia me buscan. No aviso, demuestro. No reacciono, elijo. Es mi manera de recordarme que el poder real no grita, actúa, que el ruido pasa, pero las decisiones quedan. Así termina el día. Sin discursos, sin promesas, sin ruido.
Solo el aire, la respiración y ese silencio denso que parece tener peso propio. Y ahí en esa nada que tanto tememos está todo. Porque cuando por fin te callas, escuchas. Y cuando escuchas, entiendes. Y cuando entiendes, ya no necesitas hablar.